La Segunda Guerra Mundial suele presentarse como un gran drama moral. Democracia contra fascismo, la libertad frente a la tiranía, el destino de millones en la balanza. Los líderes pronuncian discursos, las banderas ondean, los soldados combaten y los libros de texto destilan el caos en arcos pulcros de villanía y heroísmo. Sin embargo, bajo los uniformes y la retórica hay una realidad menos romántica y no menos decisiva. Las guerras funcionan con dinero. Los tanques no avanzan, los bombarderos no vuelan y los ejércitos no marchan sin un río de capital que los sostenga. Y allí donde se mueve ese dinero están los banqueros, personas menos atadas a himnos nacionales que a los libros contables, menos a fronteras que a balances y al cálculo de riesgo y retorno. Por incómodo que sea admitirlo, la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su devastación, se convirtió en una época de oportunidades para ciertos financieros. Algunos aprendieron a minimizar su exposición tratando con múltiples bandos. Otros se beneficiaron de préstamos, patentes, materias primas y de la maquinaria silenciosa y persistente de las compensaciones internacionales. El campo de batalla pudo producir ganadores y perdedores. Las casas de compensación estaban estructuradas para que sus dueños ganaran sin importar qué bandera terminara ondeando en el ayuntamiento. Por cierto, si te gusta el dinero, suscríbete al canal y deja un me gusta. Ahora continuemos. Para entender cómo surgió esa realidad, hay que empezar antes, en los escombros que siguieron a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles de 1919 impuso a Alemania reparaciones aplastantes, obligaciones tan pesadas que la economía de Weimar colapsó en hiperinflación en 1923. Los ahorros se evaporaron, los precios se disparaban por horas y la vida cotidiana se convirtió en un trueque improvisado. En esa crisis intervinieron bancos internacionales, sobre todo en Nueva York y Londres, cuyos préstamos se presentaron como estabilización, pero se estructuraron como oportunidades rentables. El Plan Dawes de 1924, seguido por el Plan Young de 1929, reorganizó pagos y abrió canales para que el crédito estadounidense inundara a Alemania. Grandes casas, J.P. Morgan & Co., Dillon Read y otras extendieron líneas de financiación respaldadas en parte por ingresos fiscales alemanes. Esas entradas sostuvieron la frágil recuperación de Weimar y, de forma inadvertida, sentaron las bases de un resurgimiento industrial. En fábricas reconstruidas con capital extranjero se acumularon conocimientos y máquinas, las mismas capacidades que más tarde se movilizarían para el rearme. Cuando Adolf Hitler se hizo con el poder en 1933, su programa exigía una militarización rápida, un camino explícitamente prohibido por Versalles. Sin embargo, el rearme no surgió en el vacío. Se alimentó de capital, tecnología y cooperación que cruzaban fronteras, incluso cuando la ideología nazi predicaba autarquía y guerra. Los gigantes industriales alemanes I.G. Farben, Krupp y Thyssen, entre otros, se beneficiaron de inversión extranjera y acceso a patentes. En la década de 1930, varias corporaciones estadounidenses mantuvieron lazos estrechos con estas firmas. Standard Oil compartió tecnología y aditivos de combustible esenciales para la gasolina sintética. General Motors, a través de Opel, y la filial alemana de Ford, produjeron vehículos que sirvieron a la Wehrmacht. I.G. Farben, un conglomerado entrelazado con las finanzas de Wall Street, convirtió la química en estrategia. Combustibles sintéticos, precursores de explosivos y caucho, todo crucial para una Alemania con pocos recursos naturales, pero hambrienta de poder. Al otro lado del canal, el Banco de Inglaterra gestionó sus propias prioridades incómodas. El gobernador Montagu Norman cultivó una relación colegiada con Hjalmar Schacht, el arquitecto de la política monetaria nazi en el Reichsbank. Esa relación se extendió a decisiones que, con el tiempo, suenan escalofriantemente tecnocráticas. En 1939, tras la ocupación de Praga por Alemania, las reservas de oro de Checoslovaquia mantenidas en Londres fueron transferidas al Reichsbank.
La justificación fue contractual. La consecuencia, una disonancia moral. El episodio dejó al descubierto un cálculo recurrente en las altas finanzas. La sacralidad de las obligaciones y el buen funcionamiento de los mercados podían a veces imponerse a la indignación política. Mientras tanto, en Estados Unidos, los enredos financieros siguieron serpenteando por consejos de administración y filiales. La Union Banking Corporation de Nueva York, vinculada al industrial alemán Fritz Thyssen I, de los primeros y más generosos partidarios de Hitler, contaba entre sus directores a Prescott Bush, padre de un futuro presidente estadounidense. En 1942, cuando la guerra ya había engullido varios continentes y la política de EE-UU viró de forma decisiva, el gobierno incautó los activos de VC bajo la ley de comercio con el enemigo. La incautación no borró los años de relaciones lucrativas que la precedieron. Solo trazó una línea legal bajo un periodo en el que hacer negocios con intereses ligados a los nazis había sido posible y, para algunos, deseable. Una vez que empezaron los disparos en 1939, la arquitectura de las finanzas en tiempo de guerra se volvió mucho más compleja. Las instituciones neutrales, en particular las radicadas en Suiza, se convirtieron en conductos por los que se movían activos, pagos y oro. El Banco de Pagos Internacionales BIS, fundado en 1930 para facilitar las reparaciones alemanas y fomentar la cooperación entre bancos centrales, ejemplificó la paradoja. Con sede en Basilea, el BIS siguió operando durante toda la guerra. A su mesa se sentaron representantes de países que intentaban aniquilarse en el campo de batalla. El BIS proporcionó un foro para compensaciones, discusiones y gestión de activos, incluido, de forma polémica, oro alemán. Parte de ese oro había sido saqueado de tesoros ocupados. Parte, en los casos más atroces, provenía del expolio nazi a ciudadanos privados y a víctimas del Holocausto. Más tarde, los críticos sostuvieron que el BIS se convirtió en un escudo para la supervivencia financiera del Reich al ofrecer un canal legal para transferencias transfronterizas. Los defensores replicaron que mantener vivo el circuito de las finanzas internacionales sería esencial para la reconstrucción posterior. La incómoda verdad es que ambas afirmaciones contienen partes de la realidad y que quienes estaban mejor posicionados para beneficiarse eran los banqueros. Financiar a ambos bandos no siempre significó emitir cheques a dos enemigos desde la misma cuenta. A menudo significó una red de filiales, acuerdos de licencia y canjes de patentes que desdibujaban la línea entre comercio ordinario y complicidad. Standard Oil de Nueva Jersey suministró aditivos de combustible especializados que Alemania podía encaminar a través de estados neutrales. La filial alemana de IBM, DEOMAG, proporcionó sistemas de tarjetas perforadas que permitieron a la burocracia nazi clasificar, contar y rastrear poblaciones con inquietante eficacia. En Estados Unidos, la sede de IBM insistía en que las unidades extranjeras operaban con amplia autonomía. La estructura aislaba a la matriz y, al mismo tiempo, permitía que los ingresos fluyeran tanto de mercados aliados como del eje. Legalidad y moralidad se separaron. Los contratos y las ganancias siguieron su curso. La manipulación de divisas y el comercio de materias primas ofrecieron vías adicionales de ganancia. El oro volvió a su papel ancestral como refugio último. Los bancos con acceso a los mercados internacionales de metales preciosos cobraron comisiones y márgenes, mientras gobiernos nerviosos y actores privados se apresuraban a convertir activos, cubrir riesgos o sacar fortunas a través de fronteras. Los bancos suizos, protegidos por el secreto y la neutralidad, se convirtieron en custodios de depositantes que en cualquier otro lugar habrían sido enemigos. Bajo un mismo techo, activos de ministerios aliados y de funcionarios nazis podían reposar en bóvedas contiguas.
Los suelos de mármol amortiguaban la realidad de que sus dueños estaban enfrascados en una lucha a muerte fuera de esos muros. Para la élite bancaria internacional, la victoria ideológica era menos existencial que la continuidad institucional. Sobrevivir significaba diversificar. Cultivaron lazos con la industria alemana mientras mantenían relaciones cálidas con Londres. Buscaron canales para sostener el comercio japonés mediante intermediarios a la vez que aseguraban contratos con el gobierno estadounidense. Cubrieron su riesgo a lo largo de geografías y sistemas políticos para que, fuera cual fuera el bando que avanzara, sus instituciones absorbieran el golpe. La neutralidad, en la práctica, se convirtió en una estrategia de cartera. Cuando las armas callaron por fin en 1945, el mundo pasó de la destrucción a la reconstrucción con sorprendente rapidez. Europa necesitaba capital, liderazgo y un marco para evitar la repetición de los años 30. El Plan Marshall canalizó dinero estadounidense para la reconstrucción. El sistema de Bretton Woods estabilizó los tipos de cambio, y Alemania Occidental fue integrada en una alianza occidental frente a la Unión Soviética. En ese proyecto urgente, muchas preguntas incómodas sobre la cooperación financiera en tiempos de guerra fueron discretamente aplazadas o descartadas. Industriales con historiales poco decorosos volvieron a puestos de influencia. Bancos que habían gestionado oro manchado o activos ligados al enemigo emergieron con reputaciones intactas, listos para financiar el nuevo orden. Algunas de las mismas figuras que habían intercambiado correspondencia cortés con funcionarios nazis pasaron a asesorar a gobiernos aliados sobre regímenes monetarios y flujos de crédito. Esta no es una historia que borre el heroísmo ni niegue la dimensión moral de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que restituye una capa ausente, la infraestructura en sombra que financió los engranajes de la guerra. En los desfiles honramos a los soldados. En los archivos podemos seguir otra procesión de libros mayores, transferencias y reuniones donde las decisiones se registraban con tinta en lugar de sangre. El poder no reside solo en los discursos o en la punta de una bayoneta. También se acumula en firmas, en compensaciones, en la silenciosa aprobación de una transacción que mantiene una fábrica en marcha o una flota abastecida. Para algunos banqueros, la guerra no trataba principalmente de derrotar al fascismo ni de la victoria de la democracia. Trataba de liquidez, solvencia, riesgo de contraparte y acceso a mercados. La catástrofe moral se desarrollaba en un libro, las ganancias y pérdidas en otro. Al estructurar su exposición en múltiples direcciones, los actores más sofisticados se aseguraron de que sus instituciones salieran de los escombros intactas y a veces más fuertes que antes. El sistema financiero de posguerra no demolió la maquinaria que permitió tratos duales, la perfeccionó. El capital se volvió aún más interconectado, la regulación más compleja y, a veces, se amplió la distancia entre cumplimiento legal y responsabilidad moral. La creencia de que las obligaciones financieras trascienden la política se mantuvo sorprendentemente resistente. Esa creencia puede estabilizar la economía mundial. También puede blanquear decisiones que, en tiempo de guerra, tienen costos humanos que no caben en una hoja de cálculo. La lección es sobria. Cuando estalla la guerra, las naciones eligen bandos. Los ejércitos se movilizan. Los civiles sufren. Los bancos, en cambio, eligen otra cosa. Eligen sobrevivir. Eligen continuidad. Eligen beneficio. Eso no significa que todo banquero sea cínico o toda institución corrupta. Significa que el sistema recompensa a quienes mantienen abiertas sus opciones y diversifican el riesgo, incluso cuando el mundo exige una claridad moral absoluta. Profundizar en la negociación de beneficios deja claro lo que cambió con el momento 50-50. Antes de 1950, las regalías estaban ligadas al volumen. A medida que la producción subía, la participación del gobierno quedaba rezagada respecto a los beneficios corporativos.
Al anclar la participación en la paridad del ingreso neto, Riad compartió el ciclo al alza. Cuando subían precios y volúmenes, también lo hacía el Tesoro. Cuando los márgenes se comprimían, ambos lo sentían. Ese alineamiento redujo los incentivos para pelear por la contabilidad y redirigió la energía a la ejecución de proyectos puertos, oleoductos, inyección de agua e incluso la burocracia de bienestar necesaria para distribuir ingresos. La participación en la década siguiente fue un movimiento comercial además de político. En lugar de una expropiación que podría enfriar el capital, el reino compró y negoció su propiedad con el tiempo, dejando espacio para acuerdos de off-take a largo plazo, empresas conjuntas de refinación en el extranjero y canales tecnológicos hacia sus propios yacimientos. Esa continuidad explica por qué Saudi Aramco no heredó solo pozos. Heredó culturas de ingeniería, imágenes sísmicas, recuperación mejorada, procesamiento de gas que le permitieron tratar la base de hidrocarburos no como una fortuna, sino como una fábrica. La gestión del mercado evolucionó de igual forma. El impulso por cuota en 1986 sacrificó precio con el fin de imponer disciplina. El auge del shale después de 2010 obligó a un nuevo cálculo sobre elasticidades. La pandemia de 2020 trajo una destrucción récord de demanda y luego recortes coordinados sin precedentes. OPEP Plus pasó del simbolismo a la gobernanza con monitoreo mensual, cifras de cumplimiento y ajustes voluntarios más allá de los topes formales, un modelo operativo más cercano a un cuasi banco central de barriles. La fontanería del petrodólar rara vez es visible, pero siempre está presente. Los contratos en USD concentran liquidez. El transporte, los seguros y la financiación de materias primas siguen esos mismos rieles monetarios. Las reservas saudíes se reciclan a través de balances bancarios y valores, profundizando los mercados de Estados Unidos y devolviendo ingresos por intereses y opcionalidad al reino. En paralelo, ventas de armas, acuerdos de entrenamiento y derechos de bases instituyeron un segundo lenguaje: la seguridad como extensión de la cooperación energética. La diversificación interna sigue siendo un problema de ingeniería dura, no un eslogan. Los paisajes áridos exigen desalinización y planificación de redes. Los polos manufactureros necesitan mano de obra cualificada y logística densa. La expansión de servicios requiere visados y actualizaciones de política cultural. La caja de herramientas que importó en el petróleo secuenciación, alianzas, escala ahora se aplica a otros ámbitos. Pilotos de hidrógeno verde coubicados con renovables y puertos de exportación, centros de datos emparejados con gas de base y fotovoltaica a escala, plantas de aluminio y acero alineadas con nudos ferroviarios, distritos turísticos cosidos a conectividad aérea y exenciones de visado. La OPV de Aramco en 2019 parcial y doméstica fue otro paso calibrado. Amplió la base de propietarios, ancló los mercados de capital locales y codificó prácticas de divulgación manteniendo las palancas estratégicas en el Estado. Las políticas de dividendos crearon flujos de caja previsibles para las finanzas públicas. Al mismo tiempo, adquisiciones downstream y proyectos químicos se cubrieron frente a márgenes comprimidos en combustibles para transporte a medida que se acelera la transición hacia el vehículo eléctrico. Las inversiones en deportes operan como una triple puerta: alcance de marca, formación de industria doméstica y acceso diplomático. Participaciones en clubes y circuitos de golf traen negociaciones de derechos de transmisión, equipos de producción y ecosistemas de patrocinio. La llegada de talento eleva el nivel competitivo local, y la pompa crea ritmos que llenan el calendario entre temporadas de peregrinación. En el léxico crítico, esto es sports washing. En finanzas de proyectos es creación de mercado, generar corrientes de demanda para recintos, hoteles, aerolíneas y plataformas publicitarias. Las políticas de capital humano conforman el horizonte largo.
Dotaciones universitarias y programas de becas patrocinan carreras STEM. Centros de investigación se asocian con instituciones globales en materiales, IA y energía. Las normas de visado y residencia abren canales para emprendedores. Mientras tanto, regulaciones sobre tutela, permisos de trabajo y conducción han cambiado, ampliando la participación femenina en la fuerza laboral y las tasas de emprendimiento. La aplicación y la adopción cultural siguen en progreso, pero la tendencia es visible. La geopolítica sigue siendo compleja. Ataques con misiles y drones derivados de conflictos regionales, riesgos marítimos en el Mar Rojo y el Golfo, y una competencia entre grandes potencias siempre cambiante. La compartimentación se ha vuelto un arte de gobierno. Mantener la producción estable mientras estallan crisis diplomáticas, sostener coinversiones con socios occidentales y asiáticos en aeroespacial, refinación, semiconductores y puertos, y mediar mientras las rentas y la seguridad tiran en direcciones distintas. La pregunta del pospetróleo no es binaria. Es un problema de forma de la curva. ¿Cuán rápido se estabiliza la demanda? ¿Qué segmentos declinan primero? ¿Cómo evolucionan los insumos para petroquímica, aviación e industria pesada? ¿Y si nuevos polos de ingresos maduran antes de que se pongan a prueba los colchones fiscales? Riad responde con diseño de cartera. El PIF reparte participaciones en energéticos como almacenamiento en red e hidrógeno, junto con apuestas de plataforma en logística, turismo e infraestructura digital. Aramco exprime eficiencia de activos heredados, mientras construye químicos y combustibles para sectores difíciles de descarbonizar. El caso Khashoggi mostró los límites del control de imagen, pero también el peso de la estructura. Cumbres boicoteadas un momento se llenaron la temporada siguiente. Cayeron sanciones, pero las reuniones energéticas continuaron. Debates sobre valores coexistieron con contratos sobre volúmenes y listas de precios. La reputación importa, pero la capacidad de reserva fiable y las reservas de capital crean contrapesos que pocos estados pueden igualar. Si ampliamos el encuadre, la trayectoria saudí se lee como una serie de intercambios: ideología por unidad, concesión por capacidad, participación por propiedad, disciplina de la OPEP por precio, alineación del petrodólar por liquidez, carteras soberanas por opcionalidad futura, poder blando por permiso de marca. Ninguno estuvo libre de riesgo. Cada uno requirió sincronización y mantenimiento. Pero juntos produjeron un sistema lo bastante flexible para absorber choques y adaptar su relato sin renunciar a su ventaja central. Barriles de bajo costo y a gran escala, y las herramientas institucionales para movilizarlos. Ese es el contexto detrás de los titulares actuales sobre megaproyectos, inversiones en vehículos eléctricos, métricas de intensidad de carbono, contratos de ligas y empresas conjuntas de refinería. Cada anuncio es un telegrama. Asegurar mercados ahora, preparar industrias después y situar al reino en cruces de comercio, energía, finanzas y cultura, donde se recaudan rentas no solo de los recursos, sino de la coordinación. El pasado pudo escribirse en betún, el futuro se editará en datos, logística y diseño, pero los fundamentos perduran: ejecución, escala y sincronización. Considera también la fontanería silenciosa pero crucial de normas y métricas, referencias de grados de crudo, contratos de off-take con diferenciales por fórmula, vínculos con índices de flete y etiquetas de azufre y intensidad de carbono. Estos instrumentos convierten decisiones de política en datos de spreads, números pequeños, con grandes consecuencias para el comportamiento de los refinadores, decisiones de inventario, y en última instancia precios en el surtidor. La voz del reino en la fijación de estándares forma parte de la ecuación de influencia, igual que su cuota de capacidad ociosa forma parte de la ecuación de volumen. A pie de calle, la transición se siente menos como una salida abrupta y más como una suma.
Los flujos energéticos antiguos mantienen las redes mientras se apilan capas parques solares, granjas eólicas, contadores inteligentes, carga de vehículos eléctricos, módulos de amoníaco verde cada una, exigiendo nuevas habilidades, tipos de contrato y herramientas de gobernanza. La banca también se ajusta. Bonos verdes, sukuk para infraestructura, crédito a la exportación para industria pesada y fondos de capital de riesgo para plataformas emergentes. Los responsables de política toman del periodo petrolero señales de precio claras, marcos contractuales bancables y compras a escala para bajar curvas de costo. Persisten riesgos, vaivenes del precio del crudo, cuellos de botella de ejecución, brechas de habilidades, rebrotes regionales y ciclos de recesión global. Pero el margen de maniobra se construye con reservas financieras, geológicas, institucionales. El manual histórico Incrementalismo, con puntos de inflexión, sugiere respuestas. Estímulo temporal cuando bajan los precios, reprogramación de CAPEX, cuando se atascan las cadenas de suministro, gestión de alianzas cuando la diplomacia hierve, y ajustes narrativos cuando cambia el sentimiento. Así se construye el relato, desde un pacto del siglo XVIII hasta plataformas del XXI. Se trata de convertir la ventaja en instituciones, mezquitas y majlis en la era fundacional, concesiones, puertos y pistas en la era industrial, ahora centros de datos, organismos de estándares y ventanas globales de emisión. En conjunto crean opcionalidad. Si necesitas barriles, llamas. Si necesitas inversores, presentas. Si necesitas audiencia, programas. Esa opcionalidad, no un dato aislado, explica la durabilidad del arco saudí. Si llegaste hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia por terminar esta inmersión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias extensas donde dinero, historia y poder se cruzan. ¿Curioso por imperios del capital anteriores? Mira nuestros otros videos.